¿Qué tal, niños? Aquí su profesor Carlo Tenorio de cuarto grado. El día de hoy vamos con la materia de ciencias naturales. El tema es diversidad en la reproducción. Como podrás ver en este título, no hablaremos solamente de una especie. Me emociona mucho ilustrarte sobre esto, pues se resuelven algunas preguntas que tal vez te hayan surgido como niño. Como un niño es normal que preguntes cosas de la naturaleza, del ambiente, del entorno. Y aquí se van a responder unas muy interesantes que te aseguro miles de adultos desconocen y van a desconocer porque no hay quien hable sobre este tema. Vamos a verlo ahora y pongamos atención. Diversidad en la reproducción. Reproducción en plantas. Aquí podemos ver una planta bien estructurada, con sus nombres, detallada, etc. Vamos a conocer un poco de las partes de ella. Y dice así: el cáliz de la flor está formado por un grupo de estructuras llamadas sépalos. Tiene forma de copa y sostiene y protege al resto de la flor. Aquí estamos hablando de la parte amarilla, de la parte verde, la base de la flor, de la parte verde. Como dice, sostiene y protege. Para eso es. Continuando. La corola, formada por el grupo de pétalos, brinda protección a la estructura interna de la flor. Sus colores y olores atraen a insectos como la flor, a las aves e incluso a los murciélagos. Aquí estamos hablando de la parte morada, que parece tener como función, aparte de atraer insectos, proteger lo que está dentro. ¿Y qué es lo que está dentro? Veamos. Los estambres tienen dos estructuras importantes, la antera y el filamento. Aquí estamos hablando de esos tubitos que ves amarillos. El filamento son la parte delgada y larga, y las anteras las partes de hasta arriba, que son así como unos cuadritos, como podrás ver, ¿sí? Las anteras contienen el polen que vemos como polvo. ¿Has visto polen de alguna planta? Es una especie de polvo que es incluso hasta pegajoso. Se te pega en las manos, de donde quiera que caiga. Cada grano de polen contiene células, una de las cuales forma el tubo polínico para la reproducción de la planta. El filamento sostiene a la antera, es decir, el tubito amarillo sostiene el cuadrito amarillo hasta arriba, en lo alto para facilitar la dispersión del polen. El conjunto de estambres de una planta con flor constituye el órgano sexual masculino y se le llama andróceo. Aquí estamos hablando de lo amarillo todavía, que nos está diciendo que es básicamente el aparato reproductor masculino de las flores. El pistilo o gineceo es el órgano sexual femenino de una planta con flor. Está formado por tres estructuras: el ovario, que contiene células sexuales femeninas llamadas óvulos; el estilo, que es un tubo por el cual el ovario se comunica con el exterior; y el estigma, que es una superficie con una sustancia pegajosa que fija los granos de polen que ahí depositan. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de todo ese tubo azul. Nos está diciendo que es el órgano sexual femenino. Fíjate hasta arriba, la boquilla que está hasta arriba, se llama estigma. Algunas plantas... Perdón, no puedo manejar esto. Y ahí está. Cuando el grano de polen hace contacto con el estigma, es decir, el polen en polvito toca la parte de hasta arriba del tubo azul, desde el polen se forma un tubo polínico que recorre el estilo, es decir, el tubo largo, hasta llegar a un óvulo para fecundarlo. El óvulo fecundado se desarrolla como un embrión envuelto por un material protector y nutritivo, es decir, la semilla. Como podremos ver, las plantas tienen incluso una forma parecida a la nuestra de reproducirse. También es una forma para que se entienda lo que estamos diciendo, para que no hablemos en chino. Básicamente estamos diciendo que cuando el polen toca el estigma o la parte superior del tubo azul
y viaja hasta el interior y se encuentra con un óvulo, es la forma de la planta, aunque suene extraño, de embarazarse. Pero obviamente es muy distinto a los humanos, pues la planta lo que va a producir con esa unión es semilla. Mientras el óvulo se transforma en semilla, el ovario crece y se transforma en fruto. ¿Te das cuenta de la maravilla que acabamos de ver? Aprender. Este dato es completamente irrelevante para la gran mayoría de las personas. Nunca lo van a saber y en este momento lo acabamos de saber nosotros. Algunas plantas se reproducen sexualmente, es decir, lo hacen por la unión de una célula masculina con otra femenina. Es justo lo que acabamos de hablar. La fecundación ocurre en la flor. El ejote con el que han trabajado en esta ocasión es el fruto de una planta y en su interior, tal como lo observaron, maduran las semillas que darán origen a una nueva planta. Y así es como las plantas se forman más y más, aunque no tengan ayuda humana, aunque no estén en invernaderos, en su naturaleza son capaces de reproducirse perfectamente. Pero ¿será que siempre deben depender de que el viento golpee a las plantas para que el polen viaje y encuentre la otra planta? ¿Será que siempre es obra del viento? Vamos a continuar. Justo aquí se resuelve ese misterio. La reproducción de las plantas y el ambiente. Antes de que se produzca la fecundación, lo que decíamos ahorita, es necesario que el polen sea transportado de una antera al estigma. ¿Recuerdas lo que era la antera? El cuadrito amarillo hasta arriba, que era puro polen concentrado, que debe viajar al estigma de otra planta. ¿Cómo sucede? Dice así, antes de que se produzca la fecundación, es necesario que el polen sea transportado de una antera al estigma. Cuando el polen queda adherido al estigma, se produce la fecundación. A este proceso se le llama polinización. Estoy seguro que en algún momento de tu vida has escuchado esa palabra. Pero si sopla el viento, ¿será fácil que los órganos del polen caigan precisamente en el estigma de una flor? ¿Y será fácil que esa flor sea precisamente de la misma especie que la que produjo el polen? Vamos a seguir. Hay miles de flores en la naturaleza que requieren de la polinización para producir semillas y la acción del viento no es suficiente para que ésta se lleve a cabo. Como acabamos de ver, el viento sí llega a lograr esta acción, pero obviamente no podríamos tener tantas plantas en el mundo si siempre dependiera esto del viento. Te aseguro que el trabajo que cumple el viento en este acto es muy poco y quiero que veamos cuál es la verdadera razón. Existen muchas especies de insectos y otros animales que viajan de flor en flor para alimentarse del néctar, un líquido dulce que se encuentra en el interior de la flor. Al parecer, ciertos insectos les gusta el interior de una flor como alimento. Ahí se detienen a comer un poco. Cuando los insectos y otros animales se alimentan, el polen se adhiere a sus patas, picos o trompas, según sea el caso. Te das cuenta que cuando los insectos y ciertos animales se alimentan de las plantas que tienen polen, este polen se les pega al cuerpo, a partes del cuerpo como los picos, patas, etc. Así que no es de una manera voluntaria, ellos solo quieren comer y el polen se les pega, ¿sí? Como te dije al principio, el polen es pegajoso. Y en su búsqueda de más alimento, es decir, no van a querer comer solo en esa planta, van a irse a viajar a otra planta. En otras flores depositan involuntariamente el polen recogido de una flor en el estigma de otra. Es decir, llevan las células masculinas pegadas a ellos y cuando se sientan en otra planta, le pegan involuntariamente. Ellos no saben que lo hacen. Pegan este polen y esta nueva planta es fecundada por dicho polen. Es probable que al realizar la actividad de esta página hayas tomado con tus dedos el talco y caminaras hasta el confeti para blanquearlo. ¿En qué se parece la actividad que realizaste con el trabajo de las abejas? Bueno, esto no, esto olvídalo.
Puesto que no tenemos clases normales, estamos en casa, continuemos. Si las semillas producidas por una planta cayeran exactamente debajo de donde surgieron, en ese mismo sitio crecerían tantas plantas que agotarían la tierra del lugar y morirían. Recuerda que cada planta necesita su espacio. ¿Por qué no ocurre así? Piensa en la planta llamada diente de león, que crece en diferentes lugares y rara vez se encuentra varios juntos. Diente de león es esta que vemos aquí. Las semillas del diente de león viajan largas distancias, ya que los filamentos que tienen facilitan su transporte aéreo. Este tipo de planta realmente sí viaja muy bien con el viento. Y bien, aprendimos cómo se reproducen ciertas plantas. Espero que no lo olvides. Al final voy a retocar ese tema. Por el momento veamos esto. Reproducción sexual en animales. Puesto que a diferencia de las plantas, los animales sí requieren contacto con otro. Tal y como vemos aquí estos leones. Dice así. La reproducción de los animales es La reproducción de los animales es principalmente sexual. Para que haya un descendiente, un individuo femenino y otro masculino aportan una célula cada uno. Con la fecundación comienza el desarrollo de un cigoto. Pero, ¿cómo aseguran los animales la supervivencia de sus crías? Bien, aquí estamos hablando del embarazo, ¿sí? Y después vamos a ver cómo es que se aseguran de que las crías o hijos sobrevivan. Después de ocurrir la fecundación, las hembras de reptiles, vamos a hablar primero de reptiles y de aves, cubren al cigoto o embrión, es decir, el bebé que llevan dentro de sus cuerpos, y a las sustancias que lo nutrirán con una sustancia resistente para expulsarlas de su cuerpo. ¿Te das una idea de qué será eso? Veamos. El animal, reptil o ave, dice que tiene un animal dentro, un bebito, y lo empieza a cubrir con una sustancia dura, nutrida para protegerlo, para luego expulsarlo de su cuerpo. ¿Te das una idea de qué será eso? Aquí dice, conocemos esas células, son muy grandes, las llamamos comúnmente huevos, y su cubierta resistente es el cascarón. Era bastante obvio, ¿no crees? Aquí podemos ver una tortuguita, nacimiento de una tortuga, como podrás ver, está saliendo de un huevo. La serpiente pitón pone huevos al igual que las aves. Así es, las serpientes también ponen huevos. Al nacer la serpiente ratonera rompe la cáscara blanda del huevo. La serpiente, cuando se siente lista para salir de su protección, que es el cascarón, la rompe y sale. Algunas especies de serpientes incuban el huevo en el interior de su madre. Bueno, aquí podemos ver que tanto aves como reptiles, su forma de nacer es mediante huevos, ¿sí? Que eso no se nos olvide. Trato de cambiar de página. Ahí está. Como parte de la evolución, las hembras de los mamíferos desarrollaron en su interior el útero y la placenta, con los que protegen y nutren a sus descendientes en desarrollo. A este proceso se le llama gestación. Después de un tiempo, cuando el nuevo ser está más desarrollado, es expulsado del cuerpo de la madre. Este proceso es el mismo que hace el ser humano o la mujer al embarazarse y dar a luz a su bebé. Ese proceso que el ser humano, que la mujer, realiza para dar nacimiento a los bebés es el mismo que usan muchas especies animales que se les conoce como mamíferos. Correcto. Aquí puedes ver un manatí, una mamá manatí con su hijo, una vaca con un becerro, ¿sí? Los reptiles, aves y mamíferos tienen conductas especiales relacionadas con la reproducción. Es decir, no pueden simplemente llegar un macho con la hembra y hacer la fecundación. No, eso no sucede ni siquiera en el reino animal. Así que vamos a ver cómo es que sucede.
cómo eligen una pareja, cómo convencen a la pareja elegida para la reproducción. A este proceso de convencimiento se le llama cortejo. ¿Cómo cuidan a sus descendientes luego de que nacen? Fíjate bien, aquí podemos ver a dos gaviotas, que pues bueno, tal parece que el cortejo ya había ocurrido. Y aquí abajo podemos ver a una pareja de pingüinos emperador con sus crías emplumadas. Ellos ya también, ya sucedió todo, ya nacieron. Es muy maravilloso. Es muy maravilloso conocer cómo es que sucede en el reino animal estas cosas. Cómo es que se reproducen, cómo es que siempre hay más, cómo es que siempre hay más animales. A excepción, claro, de los animales que llegaron a la extinción, que es otro tema. Y dice, oh perdón, este tema ya terminó. Correcto, ya que vimos la reproducción, tanto de mamíferos, reptiles y plantas, tu actividad será la siguiente. Me vas a escribir en tu cuaderno, ¿sí? En tu cuaderno, en media página, me vas a describir cómo ocurre la reproducción entre plantas. Al menos la que analizamos hoy. En otra media hoja me vas a escribir cómo ocurre. Mira, no puedo cambiar de página. La reproducción en animales, ¿sí? Pero finalmente, lo que quiero que pongas, lo que quiero que me hagas de tarea, además de la reproducción de las plantas, dejemos esta tarea en simplemente que me escribas cómo ocurre la reproducción en plantas. Eso me lo vas a escribir en media hoja. Y en la otra media hoja vas a investigarme y escribir cómo ocurre, qué proceso es el cortejo entre lobos. ¿Sí? Acabamos de elegir un animal, el cual tiene su manera de crear cortejo, el macho con la hembra, ¿sí? Me vas a escribir entonces de tarea cómo ocurre la reproducción en plantas, como lo investigamos el día de hoy, y cómo ocurre el cortejo en lobos, ¿sí? Esa sería la tarea por esta clase. Espero que hayas aprendido, espero que hayas realmente sentido ese aprendizaje, ¿sí? Cuando uno siente esa emoción de haber aprendido, puedes creerme que jamás vas a olvidar esa información. Bien, espero sus trabajos y que tengan bonita tarde.